Pues la conferencia ha ido muy bien, consistía fundamentalmente en dos cosas. En primer lugar, hemos explicado el avance del estudio que estamos haciendo, el mapa del ecosistema emprendedor y las conclusiones de su análisis DAFO. Y en segundo lugar, la parte más emblemática y la que tenía más fuerza era la entrega de los 8 premios Startup 5UCV, que significa 5 Universidades Comunidad Valenciana. Son dos modalidades de premio, una para empresas que llevan desde 1 año a 4 años, que es Startup. Había un primero, segundo y tercer premio, y después 5 premios de 750 euros cada uno para proyectos o empresas creadas que no superaran el año de creación. Han expuesto todos sus proyectos. Son proyectos muy interesantes y que han abarcado, lo más interesante de todo es que han abarcado desde todos los ámbitos: tecnológico, social, económico y científico. De verdad que muy interesantes, muy contentos, y además han contado con una mesa de expertos formada por la directora del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Tonia Salinas, y 3 empresarios que hoy precisamente son noticia y les han dado un empuje y unos consejos muy válidos a cada uno de los emprendedores que han sido hoy premiados. Pues este evento tiene mucha importancia porque da la posibilidad de visibilizar a todos los agentes del ecosistema en una sola jornada. La Comunidad Valenciana, como sabéis, en el año 2015 fue Región Europea Emprendedora, y en este mapa que os he dicho antes, que hemos expuesto someramente, ha quedado reflejado que somos muchísimos agentes dentro del ecosistema. Hace falta que nos ordenemos y nos coordinemos, pero yo creo que cada año que avanza el Focus, cada año está más focalizado, como dice su palabra, la expresión, y más centrado en los emprendedores y en las pymes. A ver, el apoyo entendido como formación y tutorización, por supuesto y por descontado, lo tienen, sobre todo en las primeras fases de ciclo de vida empresarial. El apoyo de ayudas tienen, quizá no lo suficiente, ayuda económica. Y el tema de préstamos a nivel de Comunidad Valenciana, en este momento quizá habría que reforzar un poco, pero también hay que ver que hay préstamos a nivel estatal, del ICO, de NISA, y desde luego muchas ayudas por parte de IBACE que también hay que considerar. De todas maneras, para los que empiezan, para los autónomos de base, que también son emprendedores, entiendo que la principal ayuda es reducir su carga impositiva en el IVA y también sus cuotas de seguridad social en los primeros años. Pues en primer lugar, que se asesore. Hay muchísimos centros donde asesoran, públicos y privados. Están los puntos de atención al emprendedor, en Cámara de Comercio, los CEIs, está el IBACE también, el Ayuntamiento, que cojan asesoramiento, que se informen, incluso en la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, la página web que tiene el Ministerio de Industria, que entren ahí, hay test, pueden ver test de plan de negocio, de sus aptitudes para emprendedores, y una vez tengan toda esa información, pues que se dejen asesorar también para iniciar. En las universidades están haciendo también muy buena labor en ese aspecto. Asesoramiento, información y formación.